Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Santo, Señor Todopoderoso, venimos delante de ti para alabarte y adorarte. Este pueblo que tú has reunido aquí en esta mañana, Señor, tenemos el deseo de que Cristo hoy sea magnificado en medio nuestro, de que tu palabra sea predicada con el fin de que seamos edificados y transformados, Señor. Oh Padre, que recibamos tu palabra con fe, que nuestro deseo sea ese, ser transformados, ser cambiados por ella, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en medio nuestro, con ese fin, para que seamos hechos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de nosotros a que disponga nuestros corazones, Señor, a recibir tu palabra. Aquellos que no conocen a Cristo, Señor, te pido por ellos para que tú hagas el milagro que ellos necesitan en este día. Que los transformes y los lleves a los pies de Cristo, Señor. Y que hoy añadas a tu pueblo, Señor. Que los niños puedan prestar atención también, Señor, y entender su condición delante de Dios, de un Dios 3 veces santo, y su necesidad de un Redentor, el cual solo podrá ser hallado en el Señor Jesucristo. Y es en su autoridad que oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Epístola a los Hebreos, capítulo 6. Para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando esta epístola. Y hoy nos corresponde el pasaje en Hebreos 6, versículos 4 al 8. Dice así la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El autor entonces vuelve a detenerse, como hemos visto en esta increíble exposición acerca de las excelencias del Señor Jesucristo, con el fin de continuar advirtiendo a esta congregación en Roma sobre el peligro espiritual al cual se han estado exponiendo. Porque recordemos que lo que motivó a este pastor a escribir esta carta, a escribir este sermón, fue el hecho de que algunos de estos miembros de esta iglesia estaban pensando en volver al judaísmo. Ellos eran hebreos que se habían convertido al cristianismo del judaísmo, pensando que las sombras eran mejores que las realidades que esas sombras representaban. Y realmente estaban pensando que los profetas eran mejores que aquel de quien ellos hablaron, que los ángeles eran mejores que aquel a quienes ellos servían, que Moisés era mejor que aquel apóstol al cual Moisés apuntaba, y que Josué era mejor que aquel capitán que Dios le había dado a su pueblo para darle verdadero reposo. Y el autor les escribe esta carta con urgencia. Él no para en salutaciones, porque le precisa que estos hermanos entiendan que lo que les está haciendo, que lo que ellos, no están haciendo es procurando su salvación, yendo al judaísmo, pensando en volver al judaísmo, pensando que las sombras eran mejores que Cristo.
Ellos más bien estaban descuidando una gran salvación, que en lugar de haber aprendido de lo que sus propios antepasados hicieron en el desierto, ellos mismos estaban haciendo lo mismo, endureciendo sus corazones a la verdad de Dios, y se estaban exponiendo al mismo fin al cual estuvieron expuestos sus padres: no entrar en el reposo de Dios. Y luego de iniciar su exposición acerca de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio arónico, en el capítulo 5 y final del 4, tiene que volver a detenerse con el fin de definir con detalle cuál era ese pecado que estaba afectando a estos hermanos, qué era lo que los había llevado a este punto en su vida espiritual. Y lo que él dice era su negligencia, su desinterés, su pereza por crecer espiritualmente, su falta de interés por madurar en la fe. Ese era su problema. Ellos se habían hecho tardos para oír, dice el autor en Hebreos 5:11. Y luego de iniciar esta exposición, su deseo, como vimos la semana pasada, que era exponer esa superioridad de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor sabe que eso va a ser una doctrina difícil para él de explicarles. No porque esta doctrina, como dijimos la semana pasada, no era claramente expuesta en la Escritura, sino porque muchos en esta congregación habían perdido ese deseo de crecer en la fe. En lugar de continuar creciendo hacia la adultez espiritual, se habían vuelto por su propia negligencia, por su propia voluntad, en bebés espirituales. Por eso habían perdido la capacidad de discernir correctamente la doctrina del Antiguo Testamento. Y por eso mismo habían llegado a pensar que las sombras del nuevo pacto eran mejores que las realidades espirituales en Cristo Jesús, a las cuales ellas apuntaban, como ya dijimos. Y por eso querían volverse atrás, querían volverse a esas sombras, y no querían proseguir, avanzar en la fe bíblica. El grave pecado de algunos de estos hermanos era que habían dejado de asistir, como le dijo Pablo a los Efesios, a la escuela de Cristo. Ellos, como todo verdadero cristiano, habían aprendido hacia Cristo. Eso dice Pablo en Efesios 4. Ellos le habían oído a Él y habían sido por Él enseñados. Eso es lo que ha experimentado todo creyente verdadero. Ha sido enseñado por Cristo, ha ido a la escuela de Cristo. Pero estos hermanos, llegó un punto en su andar cristiano en donde dijeron: no queremos más. No queremos avanzar más en la fe. No queremos avanzar más en esa escuela de Cristo. Y estaban en un terrible peligro espiritual. Es por eso que el autor se detiene y les exhorta a avanzar. En Hebreos 6:1 él les dice: vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez. Porque la solución para ese grave problema de estos hermanos no era volver a empezar, como vimos la semana pasada, a enseñar los principios básicos de la doctrina de Cristo. No, la solución para su problema era avanzar en la doctrina, continuar profundizando en la doctrina de Cristo. Porque como escribió un pastor y un reverendo, Andrew Murray, pastor del siglo XIX, hablando de la vida cristiana, él dijo: quedarse quieto es volver para atrás. Dejar de esforzarse es perder terreno. Aflojar el paso antes de llegar a la meta es perder la carrera. La única marca segura de que somos verdaderos cristianos, de que realmente amamos a Cristo, es el profundo deseo y el esfuerzo sostenido para conocer más de Él. Miles, dice el autor, han probado que estar contentos con iniciar bien la carrera es el primer paso para un curso en retroceso que termina perdiéndolo todo. Lo único entonces que le queda al cristiano es crecer.
crecer, estar constantemente creciendo en la fe, creciendo espiritualmente, creciendo específicamente en el conocimiento de Cristo. Esa es la marca, como dijo Murray, de todo verdadero cristiano. Y no se trata simplemente, como vamos a ver, de la adquisición simple del conocimiento de Cristo. Se trata de una adquisición especial de ese conocimiento bíblico. Se trata de la adquisición de ese conocimiento por medio de la fe. La adquisición del conocimiento bíblico no es la meta del cristiano, es adquirir ese conocimiento por fe, para que por medio de la fe el conocimiento nos transforme. Si su meta es meramente saber más de la Biblia, usted está mal. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este pasaje el autor le indica a estos judíos la manera correcta de adquirir el conocimiento que ellos necesitaban para crecer espiritualmente. Y el sermón entonces lo voy a dividir en 3 puntos. El primero va a ser, vamos a ver lo que el autor no está afirmando aquí en este pasaje. Después vamos a ver lo que sí está afirmando el autor. Y tercero, vamos a ver esa afirmación del autor probada en una ilustración. Veamos entonces primero lo que no está afirmando el autor. Y lo primero que debemos reconocer es que este es uno de los pasajes más difíciles en el Nuevo Testamento. No solo ha sido uno de los pasajes más abusados, sino uno de los que ha causado más terror en las vidas de muchos creyentes. En el siglo III después de Cristo, por ejemplo, los seguidores de un obispo llamado Novatiano usaron Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8, para excluir de la comunión de la iglesia a toda persona que, habiéndose convertido al cristianismo, habiendo sido bautizado y según ellos lavado por completo de sus pecados, y volvía a pecar, esa persona era excluida de la membresía de la iglesia. Es decir, si una persona era un mentiroso y había llegado a creer en el Señor Jesucristo y había sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después en su vida cristiana volvía a mentir, esa persona cometió el pecado de Hebreos 6, versículos 4 al 8, y era excluido de la membresía de la iglesia, y se le aseguraba que ya había perdido el perdón de Dios. Esa era una secta, los novacianos o novatianos. Otro caso es el de muchos cristianos que han sido llevados a la desesperación, pensando que ellos han cometido este terrible pecado aquí, y que para ellos ya no hay salvación alguna, y dudan de su salvación. Pero el gran debate en este texto se ha centrado en la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, desde la Reforma han habido teólogos y cristianos en general que han afirmado que la salvación se puede perder. Y su argumento se basa en la descripción que hace el autor de estas personas que cometen este pecado. Noten cómo las describe el autor. Fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios. Y finalmente dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Y qué les pasó? Recayeron. Y ya vamos a ver qué significa esa palabra recaer, pero es apostatar. Eso eran ellos y apostataron. Y el argumento de muchos es, ven, estos tienen que ser creyentes, si así es como lo describe el autor. Y recayeron, apostataron. La salvación se puede perder, ese es el argumento de muchos. Pero lo que debemos entender en este momento es que eso no puede ser lo que el autor está afirmando aquí. El autor no puede estar afirmando que la salvación de un creyente se puede perder, porque no puede estar contradiciendo la Escritura. La Biblia no se puede contradecir, y el autor no puede estar ni siquiera contradiciendo lo que los apóstoles enseñaron, ni lo que el Señor Jesucristo enseñó. Porque todo el Nuevo Testamento afirma con toda claridad que la salvación que Dios le provee a un pecador no se puede perder.
Pablo le dijo a los romanos en Romanos 8, versículo 30, y a los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que Dios escogió en la eternidad para salvación, a todos esos los llamó, a todos esos los justificó, y a todos esos los va a glorificar. Ni uno más, ni uno menos. Es por eso que Pablo en versículos 38 y 39 de Romanos 8 dice que él está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera yo mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separar al creyente de Dios. A los filipenses Pablo le dijo que él estaba totalmente seguro que el que había comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. A los efesios les dijo en el capítulo 1 que los creyentes fuimos sellados con el Espíritu Santo, y él dijo: son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si el creyente que fue sellado con el Espíritu Santo puede perder esa herencia que adquirió por medio de la fe en Cristo, no hay seguridad de nada. Dios y su gracia no serían alabadas. ¿Y usted cree que eso sería un propósito de Dios para la salvación? El apóstol Pedro, hablando en su primera epístola acerca de los creyentes, les dice que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Para eso es que Dios guarda al creyente, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y el Señor Jesús afirmó que nada puede hacer que un creyente pueda perder su salvación. A los fariseos les dijo en Juan 10, versículos 27 al 30: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces el autor no puede estar aquí negando las afirmaciones apostólicas ni las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la salvación. Él no puede estar hablando aquí que la salvación se puede perder. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Segundo punto. Veamos lo que está afirmando el autor. Y lo primero que vamos a ver es la advertencia. Esa es la primera afirmación del autor. Todo el punto de esta advertencia, como hemos visto hasta ahora, es exhortar a estos hermanos en esta congregación a madurar espiritualmente, a crecer en el conocimiento bíblico, pero a crecer de una manera apropiada, por medio de la fe. Como dijimos, no se trata meramente de adquirir conocimiento, de leer y devorar libros de teología, de leer libros de hombres piadosos, de meditar y leer la Biblia todos los días. No se trata meramente de eso. Se trata de hacer eso, de adquirir ese conocimiento, de buscar ese conocimiento con fe. La advertencia del autor la tenemos en los versículos 4 y 6. Que si aquel que profesa fe en Cristo no crece por medio de la fe en el conocimiento bíblico, esa persona está en peligro de recaer. Esa es la advertencia. Ese término en el original, recaer, quiere decir caer lejos, desviarse del camino correcto. La Septuaginta lo utiliza, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Lo utiliza para traducir Ezequiel 20:27, en donde Dios afirma que los israelitas, dice, cometieron rebelión contra mí. Eso es recaer, eso es apostatar, es cometer rebelión contra Dios, es volverse en contra de lo que Él ha dicho, volverse atrás.
Es decir, afirmar ser creyente, hermanos, y no estar avanzando adecuadamente en la madurez espiritual trae el peligro de apostatar. Si usted dice ser creyente y usted no está creciendo adecuadamente por medio de la fe en el conocimiento de Dios, usted está en el peligro de apostatar. Y lo terrible de esto es que es lo que afirma el autor, que los que apostatan es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Y la fuerza que el autor le quiere dar a esa advertencia es que así es como comienza el versículo 4. Imposible es para aquellos que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, etcétera, y recayeron, que sean renovados o restaurados para arrepentimiento. Imposible. Ese es el peligro. Ese es el peligro de no estar creciendo apropiadamente por medio de la fe en el conocimiento de Cristo. La apostasía conlleva a esa imposibilidad. Y el peligro no es tan solo apostatar, sino esa imposibilidad de ser restaurados para arrepentimiento. Y ya vamos a explicar casi en qué consiste esa apostasía. Veamos ahora también las personas descritas por el autor. Porque como vimos, no puede estarse refiriendo a creyentes aquí, porque estaría contradiciendo la Escritura. Notemos cómo lo describe el autor. Primero, el autor hace una diferencia entre su audiencia, que son esta congregación a la cual ha escrito este sermón, y estas personas de Hebreos 6, 4 al 8. Son dos grupos de personas totalmente distintos. Noten el versículo 9. Él habla acerca de estos apóstatas, pero el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, el autor no está haciendo una diferencia entre los que le están escuchando a él y estos apóstatas, estos que ya se habían echado atrás, vuelto atrás, habían recaído. Son dos grupos distintos. En cuanto a vosotros, dice, estamos seguros de cosas mejores en cuanto a salvación, persuadidos. Pero porque los vemos así, como están ustedes, por eso es que les hablo así, porque los amo y porque los veo que están decayendo espiritualmente. Esos apóstatas tienen ciertas particularidades que hacía tan peligroso el desinterés que estaban mostrando estos hermanos por la palabra de Dios. Porque de persistir este mal, esa tardanza para oír, esa negligencia, ese letargo espiritual en ellos, quizás estaba mostrando en ellos la misma enfermedad de estos apóstatas. De persistir esa negligencia en ellos. Ahora, ¿cuáles eran esas particularidades de esos apóstatas? Y el autor usa 6 participios en el original, en el griego, para describir a estos apóstatas. Primero dice que ellos fueron una vez iluminados, versículo 4. El autor no está diciendo que estas personas de nuevo fueron regeneradas o que nacieron de nuevo. Eso no es lo que él quiere dar a entender con que fueron iluminados. Muchos de los padres de la iglesia pensaban que esa iluminación tenía que ver con el bautismo, es decir, que fueron bautizados. Pero ese término en el original simplemente quiere decir o implica traer luz para iluminar algo. Fotizo. El autor usa ese término para afirmar que estas personas que terminaron apostatando habían sido instruidas en la doctrina cristiana. Ellos fueron iluminados, instruidos en la doctrina cristiana. Así es como el autor usa el mismo término en Hebreos 10:32.
Ustedes van a Hebreos 10:32, ahí el autor dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Lo que les dice es ahí: recuerden aquellos días cuando ustedes fueron iluminados, cuando ustedes fueron instruidos y sostuvieron gran combate. Ahora, ¿instruidos en qué? Hebreos 10:26 les dice: en la doctrina o en el conocimiento de la verdad. Ellos fueron instruidos en la verdad de Dios. Estos apóstatas fueron instruidos en la verdad de Dios. Ellos habían aprendido las doctrinas básicas de la doctrina de Cristo. Ellos sabían lo que la Biblia decía acerca del pecado, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca del infierno, acerca del juicio. Ellos habían sido instruidos en todas esas cosas. Segundo, el autor dice que ellos gustaron del don celestial. Ese término gustar en el original quiere decir probar, quiere decir experimentar, quiere decir llegar a conocer algo. Es el mismo término que usa Mateo cuando narra o describe a Jesús cuando le dieron vinagre en la cruz del Calvario. Y que Mateo dice que después de haberlo probado, dice, no lo bebió. Lo que el autor afirma es que esos apóstatas probaron el don celestial. Ahora, ¿qué quiere decir el autor con esa frase, el don celestial? Bueno, muchos comentaristas creen que el autor se está refiriendo ahí al Espíritu Santo, que ellos probaron el don del Espíritu Santo. Y entonces muchos dicen: ven, tienen que ser creyentes. Probaron el don celestial. Pero no, esto no puede ser lo que el autor está afirmando aquí. No puede ser tampoco el Espíritu Santo, porque la descripción habla del Espíritu Santo sin alguna conexión con la frase que sigue. Noten lo que sigue en el versículo 4. Dice: gustaron del don celestial, y dice: y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No hay ninguna conexión entre el don celestial y ser partícipes del Espíritu Santo. El autor hace una diferencia ahí. ¿Por qué va a ser esa diferencia si está hablando de lo mismo? De gustar del don, el Espíritu Santo, y ser partícipes del Espíritu Santo. No tiene sentido. Parece ser algo distinto. Ese don celestial no puede ser tampoco entonces el Espíritu Santo. Tampoco puede estarse refiriendo a los dones espirituales, porque el término para los dones espirituales, lenguas, profecía, enseñanza, etc., todos los que leemos en el Nuevo Testamento, el término en el Nuevo Testamento usado en su mayoría en el Nuevo Testamento para describirlos es carismata, donde tenemos nosotros el término carismático. Pero el autor usa ahí el término dorea, significa regalo, un don, un regalo. Ese don celestial tiene que ser entonces ese regalo que vino del cielo y del cual el autor acaba de hablar en Hebreos 5:11 al 6:3, el Evangelio de Cristo. Ese regalo, el Evangelio, no es una fábula, no es un invento humano, no se originó aquí en la tierra, sino que vino de Dios. Es el Evangelio de Dios, dice Pablo en Romanos 1:1. Vino del cielo. Y esos apóstatas probaron el Evangelio. Lo entendieron, supieron articularlo, entendieron que hay malas noticias para todos los hombres que están en Adán, y entendieron que Dios en su misericordia había enviado a su Hijo unigénito para que todos los que tuvieran fe en Él y que por fe estuvieran en Cristo, ese segundo Adán, tuvieran vida eterna. Ellos entendieron eso, ellos probaron ese Evangelio. Pero ese probar del Evangelio nunca pasó a ser digerido. De la lengua no pasó al vientre, se quedó en el paladar, fue gozado, fue saboreado, fue entendido momentáneamente, pero después, como hizo Jesús con el vinagre, no lo bebieron. Solamente gustaron del Evangelio, pero nunca lo digerieron.
diferencia del testimonio que escuchamos hoy, donde vemos a una persona que no solo probó, sino que hizo ese evangelio parte de su vida y la transformó a ella. Tercero, ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el autor, así lo describe a estas personas. Y lo que el autor está afirmando aquí es que estos apóstatas habían colaborado con el Espíritu Santo. Ese es el término en el original, colaborar. Y el Nuevo Testamento usa ese término en el original, metokos, es en el original, para describir compañerismo entre personas, compañerismo. Pablo la usa para decirle a los efesios que no deben tener compañerismo con los hijos de desobediencia en Efesios 5. Lucas lo usa para describir el pasaje de la pesca milagrosa, cuando Pedro llama, dice, a sus compañeros, a sus metocos, a sus colaboradores para que le ayuden a jalar la red porque se está hundiendo la barca. Es el mismo término. Lo que el autor afirma aquí es que estos apóstatas fueron compañeros del Espíritu Santo en su ministerio en la tierra. Ellos quizás evangelizaron, quizás enseñaron a otras personas. Ellos participaron con el Espíritu Santo en su ministerio en la tierra. Estaban involucrados en la iglesia. Y quizás, como piensan algunos comentaristas, quizás participaron también de dones espirituales. Pero lo único que dice el autor es que fueron compañeros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca fue parte de ellos y nunca los transformó a ellos. Cuarto, ellos dicen, gustaron de la buena palabra de Dios, versículo 5. De nuevo es el mismo término, probar, gustar. Y lo que estos apóstatas probaron, dice el autor, fue la buena palabra de Dios. Ahora, de nuevo, ¿se está refiriendo aquí al Evangelio nuevamente? No, parecería ilógico que vuelva a repetir otra vez el mismo tema. Gustaron del don celestial y ahora entonces gustaron del Evangelio, ahora de otra manera, con otras palabras, dice lo mismo. No creo que sea lo mismo. Sabiendo el gran conocimiento que este pastor tiene del Antiguo Testamento y sabiendo que su audiencia conoce las Escrituras del Antiguo Testamento, debemos saber que esa frase es usada en el Antiguo Testamento para describir algo que Dios hizo, a un mensaje de Dios en particular. En Jeremías 33:14, Dios le dice a su pueblo así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Y de qué trataba esa buena palabra? Del Mesías. Del Mesías, de que ese Mesías iba a ser el ungido de Dios y de todas las promesas de Dios en él para su pueblo. En los versículos 15 y 16 de Jeremías 33, Dios les dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Esa es la palabra buena. Esa es la palabra buena de Dios para su pueblo. Y eso fue lo que estos apóstatas habían gustado, habían probado, pero de la cual nunca se apropiaron ellos. Ellos la probaron, pero nunca se apropiaron por medio de la fe de esa buena palabra que hablaba del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Quinto, gustaron de los poderes del siglo venidero, dice el autor. Y esa frase nos confirma que el autor se está refiriendo a esa era del Mesías. Porque ese término, el mundo venidero, es un hebraísmo, es decir, es un término que usaba muy típico de los judíos para referirse al momento en que el Mesías iba a ser manifestado a su pueblo. El mundo venidero.
Es el mundo del que, el autor, eso es un engaño de mi lengua. Pablo fue el autor, ¿verdad? No es el autor, pero que el autor afirma en Hebreos 2:5, el mundo venidero, el siglo venidero del cual hablamos. Y ese mundo venidero, dijo él en Hebreos 1:6, es cuando el Padre presenta a su primogénito a la creación, al mundo, y le dice: este es mi Hijo amado. Es ese mundo. Y estos apóstatas gustaron de los poderes de la era del Mesías. Esos poderes que vienen como el resultado del Espíritu Santo, convenciendo a los hombres de la verdad de Dios, de Cristo, de la justicia que se le exige a todos los hombres, del juicio venidero. Esos poderes que persuaden y transforman al pecador, que lo advierten. Y esos apóstatas probaron, gustaron esos poderes. Quizás hasta cuando evangelizaron o cuando enseñaron. Quizás algunos eran pastores de la iglesia. Y cuando predicaron el evangelio, vieron los poderes de la era del Mesías transformando por el poder del evangelio a un pecador. Y lo vieron. Pero nunca lo experimentaron en sus propias vidas. Lo gustaron, pero nunca lo experimentaron. Y al final, sexto, recayeron. Versículo 6. Lo que el autor ahí, como volvimos a decir, es que estas personas, a pesar de haber tenido el conocimiento de la doctrina cristiana, a pesar de haber entendido el evangelio, a pesar de haber participado en la enseñanza quizás o en el evangelismo, quizás a pesar de haber pastoreado una iglesia, a pesar de haber entendido las promesas de Dios en Cristo y habiendo sido testigos del poder transformador del evangelio, apostataron. Recayeron, se alejaron, se fueron. Estas eran personas que externamente estaban involucradas en la iglesia. Externamente parecían ser tan reales, parecían ser verdaderos creyentes, pero que por una adquisición inapropiada del conocimiento bíblico terminaron apostatando. Por tener conocimiento sin fe, apostataron. Y renunciaron al cristianismo y naufragaron en la fe que habían profesado. Ahora veamos tercero, la apostasía descrita. Notemos en qué consiste esa apostasía, versículo 6. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En eso consistió la apostasía de estas personas. Este abandono de la fe, este desviarse del camino correcto establecido por Dios, consistió en primero crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el autor con esa frase? Crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Recordemos que el autor le está escribiendo a judíos. ¿Cuántas veces fue Cristo crucificado? Una sola vez. ¿Está diciendo el autor entonces que estos apóstatas volvieron a crucificar a Cristo? No. Me parece que el autor está afirmando que estos apóstatas, a pesar de haber entendido el cristianismo, a pesar de haber visto el poder del evangelio, renuncian a la fe y se identifican con sus hermanos judíos, que unas décadas atrás crucificaron a Cristo con los gentiles y quisieran ellos mismos estar ahora ahí en ese momento para gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Tú que has salvado gente, a ti mismo no te puedes salvar. Baja de esa cruz para que te creamos. En eso consiste esta apostasía tan terrible, en desear matar a Cristo, estar ahí hace 2000 años gritando con toda la multitud: mátenlo. No queremos saber más de Él, queremos olvidarlo, queremos sacarlo de nuestras mentes.
borrarlo de sus memorias. Segundo, la apostasía también consistía en exponer a Cristo a vituperio. Habiendo recibido tanto conocimiento bíblico, ahora no solo rechazan a Cristo, no solo quieren desaparecerlo de sus mentes, sino quieren infamarlo, deshonrarlo, hacerlo causa de vergüenza. Y quizás esos eran los que estaban burlándose de estos hermanos en Roma y diciéndoles: avergüéncese de su fe, avergüéncese de ese Jesús. Yo conocí el cristianismo, yo entiendo lo que dice y no sirve de nada. Vuélvase al judaísmo. Y quizás por eso estos hermanos estaban teniendo tantas dudas. Y por esta apostasía, por esa maldad, por ese tipo de renuncia a la fe cristiana, es porque este tipo de desvío es imposible restaurar o renovar al arrepentimiento a esas personas. Piénsenlo. ¿Qué más se le puede decir a una persona que lo ha escuchado todo? ¿Qué más? O sea, estas personas acaban de salir de la iglesia, están difamando a Cristo, están insultando a Cristo, están buscando borrar su nombre de la faz de la tierra. Y ellos han estado ahí escuchando y aprendiendo. ¿Qué más les puede decir a alguien a estas personas para que recapaciten? ¿Qué más le vamos a mostrar a alguien que ha visto el poder del Espíritu Santo transformando a un pecador? ¿Qué más le podemos mostrar a una persona así? Nada. Por eso el autor dice: es imposible. Adunatos es la palabra en el original. No es posible, no hay poder. Incapaz. Nada puede ser dicho, dice John Brown, más de lo que ha sido establecido, el cual ellos parecían entender, que profesaron creer, pero que ahora ellos abiertamente y con menosprecio rechazan. Nada más puede ser dicho. ¿Qué más le va a decir usted a una persona así? Que lo ha conocido todo, que ha entendido el Evangelio, que conoce la Escritura y que sale de esa puerta y rechaza a Cristo. No hay manera, dice el autor, para que estas personas sean renovadas al arrepentimiento. Y ese, mis hermanos, es el gran peligro. El problema de estos apóstatas era que, a pesar de que se habían identificado inicialmente con el cristianismo, a pesar de que habían aprendido tanta doctrina, de que habían participado en la obra del Espíritu Santo, evangelizando o enseñando, a pesar de que entendieron tantas cosas, el autor dice: una vez. Y esa frase no podemos dejarla pasar por alto. Una vez. Eso había ocurrido una vez, pero luego todo empezó a cambiar. Una vez estaban aprendiendo, una vez estaban interesados, una vez estaban sentados escuchando las predicaciones, una vez estaban leyendo la Biblia, una vez estaban meditando en la Escritura, una vez estaban memorizando la Escritura. Pero ese deseo por aprender más se empezó a enfriar, las ganas de aprender más de Cristo y de la vida cristiana se empezó a ahogar, y la lucha contra el pecado empezó a verse opacada. ¿Por qué? Por el permiso. Yo sé que esto es pecado, yo lo entiendo de la Escritura, pero no importa. Una vez y ahora totalmente distintos. Y después de un tiempo empezaron poco a poco a decaer espiritualmente, hasta que terminaron apostatando y odiando a Cristo de la manera en que el autor nos lo describe aquí. El autor no está dando una hipótesis de lo que esos apóstatas
harían. Él está diciendo lo que estos apóstatas estaban haciendo en el momento en el que Él estaba predicando a esta congregación. Eso es lo que Él oía de esos apóstatas decir acerca de Cristo. Lo que había empezado aparentemente muy bien, terminó muy mal. Muy mal. Es por eso, como dijimos al principio, como escuchamos de Murray, la vida cristiana no debe basarse en cómo iniciamos, sino en cómo terminamos. Escuchen estas palabras. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¿Quién dijo eso? Balaam, el falso profeta. Judas Iscariote, un hombre escogido por Jesús. Le había sido encomendado la bolsa del tesoro. Había hecho milagros. Había echado demonios fuera. ¿Quién hubiera dicho que Judas no era un verdadero creyente? ¿Quién hubiera dicho que Judas iba a traicionar al Señor? Ni los mismos discípulos podían decirlo. Cuando el Señor Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? A nadie le pasó por la mente que iba a ser Judas. El Señor Jesús dice en Mateo 7 que muchos irán donde Él en el día final y le dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, prediqué tu palabra en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros. Y el Señor dice que les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Externamente estuvieron relacionados, estuvieron unidos a mí, pero nunca estuvieron conectados a mí por medio de la fe. Y ese es el gran peligro de estar conectados externamente con el cristianismo y no a Cristo por medio de la fe. Y el peligro es obviar estas advertencias que están en la Biblia. No examinarnos a nosotros mismos para ver si somos verdaderos o falsos creyentes. Porque si usted no ha apostatado, tiene tiempo de arrepentirse. Examínese si usted es un verdadero creyente, si usted está avanzando en la fe, si usted está creciendo en el Señor. Si no, arrepiéntase y crea en Él. Porque el peligro es que si esto es una posibilidad, si usted no se examina a usted mismo y usted persiste en ese camino, usted va a terminar apostatando. Y el gran peligro es que usted termine en este tipo de apostasía y no haya para usted posibilidad de arrepentimiento más. Y esto es lo que el autor desea advertirle a estos hermanos. Ellos se han hecho tardos para oír, negligentes en su estudio bíblico, desinteresados en la predicación de la palabra, estaban siendo desanimados por cosas externas y no querían madurar en su conocimiento bíblico. Ellos habían empezado muy bien, eso lo vimos la semana pasada. Él les dice, habéis llegado a ser, en el versículo 2 del capítulo 5. Ustedes no eran así, habían empezado muy bien, con ánimos, creciendo, con gozo, sufriendo, aprendiendo de Cristo. Pero llegó un punto en donde se hicieron tardos para oír, negligentes, habían entrado en un letargo espiritual. Y quizás se estaba revelando en ellos la misma enfermedad de estos apóstatas. Y lo que el autor quiere evitar. Examínense, que ustedes no estén yendo por el mismo camino que esos que salieron hace unos días de la iglesia y ahora están
queriendo borrar de la faz de la tierra el nombre de Cristo. Examínense. Tercero, veamos ya para terminar la afirmación del autor probada en una ilustración. Es decir, lo que quiero hacerles ver es que el autor confirma todo lo que hemos dicho por medio de una ilustración en los versículos 7 y 8. Y puede sonarnos a nosotros muy familiar esa ilustración. La tenemos en Isaías con la viña. Y la tenemos también en el Señor Jesucristo hablando sobre la tierra y el sembrador, la parábola del sembrador. Versículos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Notemos primero que el autor está hablando aquí de dos tierras totalmente diferentes, ¿cierto? Nunca afirma el autor que una tierra comienza con hierba provechosa y luego produce espinos y abrojos, ¿cierto? Una tierra produce hierba provechosa y la otra, totalmente distinta, produce espinos y abrojos, ¿cierto? Segundo, notemos que la lluvia cae muchas veces sobre esa tierra. Y esa lluvia no es otra cosa que la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que el autor está diciéndoles a estos hermanos. Constantemente ustedes están recibiendo, escuchando, leyendo la palabra de Dios, pero son tardos para oír. Esa lluvia ha estado cayendo sobre ustedes, cayó sobre los apóstatas muchas veces. Es la palabra de Dios. Esa es la lluvia que cae sobre la tierra. La tierra es cada una de esas personas. Lo que el autor desea que entendamos es lo que ocurre con el paso del tiempo. Esa tierra está sin fruto. La lluvia empieza a caer, pero el autor no quiere que nos enfoquemos en el inicio, sino en lo que ocurre tiempo después. Esa lluvia cae una y otra vez. La tierra dice bebe y bebe y bebe esa lluvia. La experimenta, la prueba. Y con el tiempo vemos el fruto que da esa tierra, que ha bebido la lluvia. Una tierra va a dar hierba provechosa y va a recibir bendición de Dios, dice el autor, y la otra producirá espinos y abrojos. Y esa tierra, la que produce espinos y abrojos, es, dice el autor en el original, adóquimos, reprobada, es inútil, no sirve para nada. Ese término en el original era usado en las construcciones, cuando habían piedras que iban a usar para construir un edificio y había una piedra que no servía, y entonces el que inspeccionaba la obra le ponía un alfa a esa piedra, una A. Adóquimos, no sirve para nada. Entonces esa piedra la agarraban y la despedazaban. No sirve para edificar. La botaban. Esa es la misma idea con esta tierra. Es una tierra que produce espinos y abrojos. No sirve para nada más que para ser quemada, para ser maldecida por ser mala tierra. En lugar de recibir bendición, por sus frutos recibió maldición. Y ese es todo el punto del autor. Esos apóstatas habían comenzado muy bien la carrera, muy bien, en la iglesia, sentados, escuchando, aprendiendo, tomando apuntes. Memorizándola,
aprendiendo e instruyendo a otros, quizás evangelizando. Pero pronto todo empezó a cambiar en esos apóstatas, hasta el punto en que llegaron a renunciar y abandonar su fe. ¿Y qué reveló esa realidad? El tiempo. El paso del tiempo y su respuesta a la exposición de la palabra de Dios. Poco a poco ellos ya no querían escuchar más de Cristo, no querían escuchar más la predicación, no querían ir a la iglesia. Hebreos 10:25 es el problema que comenzaron a verse en estas personas. Dejaron de congregarse, no querían escuchar más. No les gustaba lo que estaban escuchando y llegó un punto donde dijeron, ya no más. No quiero a Cristo. Prefiero el judaísmo. Y se fueron. Spurgeon dijo, los apóstatas comienzan con Biblias empolvadas y terminan con ropas inmundas. Ese es el camino a la apostasía. Una Biblia que no se usa. Un oído que no retiene. Un corazón que no toma el conocimiento bíblico con fe. Ese es el camino a la apostasía. Y ese es el gran peligro en que estos hermanos estaban desanimados, no queriendo atender a la palabra de Dios, desinteresados. Y el autor quiere que ellos entiendan, este puede ser el mismo camino que ustedes están siguiendo. Atiendan a mi voz, atiendan al llamado, atiendan la advertencia y la exhortación. Para este tiempo, les dice él, para tantos años en la fe, ya deberían dominar esto doctrinalmente. Pero por su tardanza para oír, por su letargo espiritual, no pueden. El deseo del autor es que estos hermanos no se queden estancados, sino que hagan un alto en sus vidas, vean su pecado, su negligencia, se arrepientan, vayan a Dios, como dice Hebreos 6:3, que dependan de Él para cambiar, para exponerse de nuevo a la palabra de Dios, para continuar siendo transformados por ella, por medio de la fe. Eso es lo que el autor desea. Y lo mismo para nosotros el día de hoy. La prueba de que una persona es cristiano es el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y el fruto de la fe verdadera es la perseverancia en la fe. Usted puede decir cristiano, pero si en unos años usted sale de la iglesia y no quiere nada más con Cristo, usted nunca fue cristiano. El verdadero cristiano permanece en Cristo. Y permanecer en Cristo dijo el Señor, es permanecer en su palabra. En ella está la vida eterna. En ella está el poder de Dios para transformar una vida. En ella está el poder de Dios para hacernos más a la imagen del Señor Jesucristo. No la abandone. Si usted ha entrado en ese letargo espiritual, cambie, vaya al Señor, pídale perdón y cambie. Un cristiano, como dijimos la semana pasada, lejos de la Biblia, es un cristiano lejos de Cristo. Y un cristiano lejos de Cristo está expuesto a un gran peligro espiritual. Es por eso que esta exhortación es para nosotros también. Para que nos examinemos si estamos, cómo es nuestra reacción hacia la palabra de Dios, cómo estamos viviendo nosotros con respecto a la Biblia. Si estamos avanzando en la fe o si estamos estancados, porque como dijo Murray, estar estancado es caerse, es ir para atrás en la vida cristiana. O usted va adelante o está mal.
Si la palabra de Dios no nos está haciendo mejores adoradores, mejores discípulos, entonces debemos preocuparnos. Pero tenemos esta esperanza de que Cristo es la solución. Y Él tiene el poder para cambiar nuestro desinterés en gozo por la palabra de Dios. Y Él tiene el poder para cambiar nuestro letargo espiritual en renovación espiritual, en vida espiritual. Vayamos a Dios, pidámosle que nos cambie, que nos ayude, que nos transforme y que nos haga crecer cada día más por medio de su palabra. Ese es el deseo de esta iglesia. Por eso tenemos plan de lectura bíblica, por eso tenemos un plan de memorización bíblica, porque queremos exponernos a la palabra de Dios. Aproveche esas cosas. De persistir, hermanos, en esa condición espiritual, en ese letargo espiritual, en ese desinterés por la palabra de Dios, lo único que sigue es la apostasía. Y eso es lo que hemos visto en algunos que se han ido de esta iglesia. Empiezan así, muy bien, conocen, vienen a todas las actividades de la iglesia, vienen los domingos y pronto empiezan a dejar de venir. Empiezan a dejar de leer la escritura. Y después, 2 meses, 3 meses no vienen y después llega uno y los busca y se van. No más. Apostatan a la fe. Hermanos, yo no creo que la mente del autor o que el autor haya dejado de pensar en lo que ocurrió a Israel en el desierto. Números 14, acuérdense. Esos israelitas habían sido instruidos en la palabra de Dios, habían escuchado a Dios mismo, habían visto cosas milagrosas de Dios. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, les dio alimento, el maná del cielo, les dio agua de una roca. Todo eso lo vieron esos israelitas. Y se volvieron atrás, se rebelaron contra Jehová y dijeron: desechemos a ese capitán que Dios nos dio, quitemos a Moisés, pongamos otro capitán, en Números 14:4, y volvámonos a Egipto. Volvámonos atrás, a las sombras, decían estos judíos. Son mejores que las realidades en Cristo. Volvámonos al mundo, es lo que dicen ahora los que estuvieron en la iglesia. Es mejor, disfrutamos más la vida. Y lo único que recibió Israel en el desierto fue castigo. Y ninguno de esos rebeldes entró en la tierra prometida. En el desierto murieron todos, excepto 2. Caleb y Josué. Y lo mismo que le espera a los apóstatas. Ellos no entrarán en el reposo de Dios. Y para ellos lo único que hay es condenación, el infierno, por su rebeldía. Pero hermanos, nosotros debemos ver que el Evangelio es lo que nos debe motivar a nosotros para querer ir más, cada día más a la Biblia, para querer aprender cada día más de ella, para querer ser transformados cada día más por ella. Eso es el Evangelio. Si usted ha entendido el Evangelio, lo que Dios ha hecho por usted en Cristo, usted entiende que lo que Dios hizo por usted en Cristo Jesús, para que nosotros tengamos una Biblia. ¿Usted entiende eso? Dios mató a su Hijo para que usted y yo podamos tener una Biblia aquí hoy y podamos leerla y meditar en ella y ser transformados por ella. Vaya a la Biblia, no la desprecie, no desprecie este regalo de Dios para su vida. Que la palabra de Dios lo transforme, usted lo haga luchar contra su pecado. No persista en ese letargo espiritual. Cambie, vaya al Señor, pídale perdón. Y que en su misericordia Él nos transforme para amar más su palabra y ser transformados por ella y edificados. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra.
Padre, y te pido perdón si esta no fue expuesta de la manera en la que tú, Señor, nos la diste a nosotros. Guía nuestros corazones, Señor, para atender a esta advertencia, para atender tu llamado, a cambiar, a amar tu palabra, a buscarte a ti, Señor, para que tú nos transformes cada día más por medio de ella y tu Espíritu Santo. Oh Señor, cuídanos espiritualmente. Despiértanos de ese letargo espiritual. Y ayuda a esta iglesia, Señor, a crecer y madurar en la fe. Oh Señor, que todos aquí podamos salir esta mañana y ver lo precioso que es Jesucristo para nosotros. Y que esa verdad nos cambie y que nos motive, Señor, a ir a otros con ese evangelio precioso. Y si hay alguien aquí, Señor, que esa realidad espiritual de tener vida en Cristo no es un hecho, que tú, Señor, les des vida hoy y que los transformes y que hoy sea su día de salvación, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.